Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar un video basado en Josué capítulo 9 versículos del 3 al 16, el cual he titulado Consultando a Dios. Entonces vamos a leer rápidamente. Dice: Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que se traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los efeos: Quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaban en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: Tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: Nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a nosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vinos también los llenamos nuevos, y helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. La iglesia de Cristo, muchachos, durante toda su existencia y más ahorita en la actualidad, está plagado de falsas doctrinas, de infiltraciones astutas, de cosas que no son bíblicas, que son falsamente espirituales, tales como el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la inclusión, el coaching de vida dentro de las prédicas, la psicología, aquellas prédicas o evangelios donde enseñan a declarar y decretar milagros, el humanismo, hay un proselitismo mediático, se vende una iglesia más como un lugar de entretenimiento, un lugar atractivo donde pasar un buen tiempo en familia, con los niños, que realmente lo que tiene que ser un lugar donde se predica el evangelio y se realizan actividades en vez de prédicas, tales como realizar proyectos de vida, eh, bueno, diferentes cosas, por ejemplo, que nos muestran que es Dios el que está dispuesto a cumplir nuestros sueños y no nosotros realizar los sueños de Papito Dios. La falsa espiritualidad o corrientes de pensamiento que aparentemente son buenos, también llega a las personas que no son parte de la iglesia, que no son conversas o que creen pero que no tienen una madurez o un lugar de congregación en donde estar. Estas corrientes, por ejemplo, hablamos del yoga, del reiki, el budismo, el islam, la meditación trascendental, filosofías basadas en el amor, el movimiento LGBTI, la nueva era, el hinduismo, o simplemente
llevan a las personas a que cumplan con criterios tradicionalmente establecidos de ética y moral. Entonces, ninguna de estas corrientes nos va a llevar a la salvación por medio de Cristo. Son corrientes basadas en nuestros propios méritos, en nuestros propios criterios, y puede que den resultados. O sea, puede que si alguien está estresado tenga paz, puede que alguien que si, no sé, tiene alguna enfermedad sea sano, puede que alguien que era pobre, está endeudado, pase a vivir en abundancia, pero esto son meramente obras. Aquí no estamos hablando de fe, aquí no estamos hablando de creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador, que si nosotros nos pegamos a Él somos salvos. De esto es que se trata la iglesia. Hay un video donde yo ya hablé cuál es la misión de la iglesia y cómo, y con este video podemos ver cómo estas mentiras que aparentemente son buenas vienen a corromper la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto sucede también porque nosotros tenemos la capacidad de decidir, tenemos libre albedrío y que somos finalmente nosotros los que tomamos la decisión. Si somos parte del rebaño, ¿qué vamos a escuchar? Nosotros decidimos qué escuchar, decidimos qué creer. Si somos quienes predicamos el Evangelio, nosotros decidimos qué vamos a predicar, cómo vamos a discipular, si vamos a evangelizar o no, y de qué doctrina va a estar llena nuestra palabra. Pero de una u otra forma tenemos que consultarle a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente todo esto tiene en teoría un buen nombre. Doctrinas, o sea, estar bien económicamente de buen nombre. Tener piedad, perdón, no rechazar al otro, no juzgarlo, en teoría es buen nombre y estamos llamados a hacerlo. Pero, vuelvo y repito, hay que consultar a Dios primero antes de, que fue lo que no hicieron en este caso Josué y su pueblo. Entonces, a través de este video vamos a ver 4 ítems que debemos tener como iglesia, como creyentes o como no creyentes frente a lo que hoy el mundo quiere que creamos. Entonces, primero hay que entender que la mentira es elaborada. En los primeros 3 versículos se relató cómo cogieron el pan viejo, cómo cogieron los vestidos viejos, los zapatos viejos, los odres de vino dañados, y se elaboró todo un plan de qué era lo que tenían que decir cuando estuvieran frente a frente con Josué y sus gobernantes. Entonces, la mentira es totalmente elaborada. La mentira no es algo que se esté generando al azar, improvisadamente, ¿sí? La mentira es una de las formas más fuertes que Satanás tiene de llegar a nuestra vida y de destruir ese propósito que Dios tiene para nosotros y que tiene para su iglesia. Entonces, o mejor dicho, nosotros como seres humanos, cuando hemos mentido, no hemos hecho planes elaborados de decir, voy a decirle esto, por esto, aquello y lo otro, y para poderlo, y para que me puedan creer, voy a utilizar este argumento, este y otro, y si me dicen esto, aquello, lo otro, yo les voy a responder A, B, C o D según sea el caso, simplemente para que nuestra mentira sea creíble. Yo, por lo menos, lo he hecho, ¿sí? Y espero ya no hacerlo porque tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, hay que entender que la mentira es una parte astuta de Satanás. Pero por otro lado, nosotros no solamente escuchamos mentiras, nosotros también podemos hablar mentira. Y si usted está viendo este video y usted es una persona que miente, debe saber que está haciendo las cosas mal, que está teniendo todo el obrar y el parecer de Satanás. Y esta es una buena
oportunidad para que acepte la confrontación de Dios y tome decisiones de vida correctas, decisiones que agraden realmente a Dios. Entonces, si la mentira es algo que está 100% elaborado, hay que estar alertas, hay que estar atentos porque esta mentira es creíble. Y esta mentira es creíble así nosotros tengamos una fuerte comunión con Dios, así nosotros seamos unos cristianos maduros espiritualmente, pues se supone que esto lo era José. Josué escuchaba directamente la voz de Dios. Él no, en esa época no estaba la Biblia, no habían pastores, era Dios directamente con Josué. Y aún así Josué cayó. La mentira entonces se ejecuta de la siguiente manera. Primero, se hace oír. Segundo, se presenta como algo bueno para nuestra vida, incluso metiendo la Biblia en medio de esto. La mentira busca sacar a los creyentes de nosotros emociones basadas en principios bíblicos, ojo, mal interpretados. Y los principios bíblicos son mal interpretados cuando los dejamos acá en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, y no invitamos al Espíritu Santo a ser parte de ellos. La mentira logra su objetivo alejándonos del plan original que Dios tiene para su pueblo. Entonces, como la palabra también, como la palabra de Dios es como una espada de doble filo, y esto lo dice la misma escritura, también vamos a ver dos filos que tiene la mentira. El primero, debemos estar atentos a toda doctrina que escuchamos dentro y fuera de la iglesia. Somos nosotros los que finalmente decidimos qué evangelio predicar, qué evangelio escuchar, incluso si no conocemos la verdad acerca de temas doctrinales y teológicos, no hay excusa porque simplemente estamos llamados a conocer las escrituras. El segundo filo ya no es la mentira que escuchamos, no es la mentira que decidimos creer, sino la mentira que sale de nuestros labios, la mentira que sale de nuestro corazón. Estamos llamados a no hacerlo más. La escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que lo que hacía antes ya no lo haga más. Entonces, tal vez con la mentira vemos como, por ejemplo, con engaños, con sobornos, se obtienen dávidas, se obtienen contratos, se obtienen riquezas, se obtienen nuevas oportunidades, pero realmente esto no es lo que Dios quiere. Todo esto viene siendo pasajero. Aquí en la tierra somos peregrinos, no somos ciudadanos 100% terrenales, somos ciudadanos eternos, pero por nuestra fe, nuestro arrepentimiento y nuestro nuevo estilo de vida en Cristo Jesús, podemos tener una vida eterna en el cielo o una vida eterna condenados en el infierno junto con Satanás. Eh, Segundo punto que les hablaba, y es que el creyente ya sabe lo que tiene que hacer, pero duda. Y esto lo vimos en el versículo 8 cuando Josué y su pueblo les dicen, y si ustedes realmente no son extranjeros, sino que viven en medio de nosotros, ¿cómo vamos a hacer entonces paz con ustedes? Y esto es muy importante saberlo, pues el Espíritu Santo habita dentro del creyente. Hay que leer el libro de los Hechos, donde por ejemplo se habla de esto. Eh, y, o incluso la persona no creyente, ¿sí? Tiene una intuición, mejor dicho, la intuición es esa como ese atributo de la vida espiritual, la cual nos contacta con un ser superior. Ahí donde vemos que los mayas, los aztecas, todas estas tribus a las cuales no se les había hablado de un Cristo, de un Dios Jehová que nosotros conocemos, tenían conciencia de que había algo superior a ellos, algo eterno, algo poderoso. Y igual esto mismo lo dice, por ejemplo, Génesis 1, que cuando la tierra estaba vacía y desordenada, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, representando esto, que el Espíritu de Dios también está inquietando al que no es creyente. Lo que pasa es que no está dentro de sí. Y esto fue lo que le pasó a Josué y a todo su pueblo. Ellos fueron inquietados, ellos dudaron de la veracidad de las palabras que estaban escuchando, por lo tanto hay que aprender a diferenciar
entre nuestras emociones, entre lo que llamamos astucia o malicia indígena, versus la inquietud o el movimiento que está produciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dudar en sí no es malo. Dios nos hizo con emociones, nos hizo con intelecto, con voluntad para decidir, pero lo que está malo es cuando nuestra sabiduría, nuestras emociones, nuestro criterio gobiernan por encima de la voluntad de Dios. Por eso en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, si tenemos dudas, hay que aclararlas. O sea, vuelvo y les digo, el pecado no es dudar, el pecado o lo malo no es no aclarar las dudas. ¿Y cómo aclaramos estas dudas? Mediante la oración, mediante el estudio de la palabra. Nótese que en casi todos los videos yo digo estudio de la palabra, meditación de la palabra y no solamente lectura, porque cualquiera puede leer. También tenemos a nuestra disposición el sabio consejo de nuestros pastores, sacerdotes, compañeros de fe, pero todo esto siempre sometiendo nuestra vida a las verdades que están escritas en el Evangelio. Por otro lado, si usted es aquella persona que tiene que dar un consejo para aclarar una duda a alguien que está en una situación de duda, de no saber qué hacer, asegúrese de que la guía del Espíritu Santo está con usted para que usted no hable bajo su propio criterio, sino que lo que hable sea voluntad de Dios, que lo que hable esté acorde a los principios de la Biblia, y esto precisamente lo encontramos, vuelvo y repito, en oración, en el estudio de la Biblia. Bueno, entonces, pues no debemos hablar conforme a nuestra boca, a nuestro criterio, sino siempre para la gloria y honra de Dios. Punto número 3. La mentira contraataca. Vimos que Josué, sus gobernantes, sus príncipes, dice ahí, dudaron, le hicieron saber sus dudas a los gabaonitas, y la mentira vuelve y responde, continúa con su plan, continúa con su flujo, dependiendo de cómo vaya actuando el creyente o la iglesia en este caso. Y para esto podemos hacer referencia, por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás. Esto sucede cuando él llevaba 40 días de ayuno. Primero le dice que convierta las piedras en pan, que se alimente, y pues obviamente en teoría esto es bueno porque se le está ofreciendo comida a quien lleva 40 días ayunando. Pero el Señor Jesús se mantiene, hace uso de la palabra y rechaza esta tentación. Vuelve Satanás, contraataca. En este caso le ofrece protección, le dice que si se tira al vacío, Dios mandará a sus ángeles para que le cuiden, ¿sí? Para que le salven la vida, y en teoría esto es bueno, pues es la protección de Dios lo que lo está retando a que la tenga, pero nuevamente Cristo recurre a las escrituras para rechazar lo que aparentemente es bueno o bendición de parte del diablo. Finalmente, el diablo vuelve y contraataca una tercera vez, y en este caso le ofrece poder, ¿sí? ¿Y a quién no le gusta tener poder? ¿A quién no le va a gustar tener dominio? El Señor Jesús tenía que morir por causa de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, y ya no lo tendría que hacer, sino que sería alguien totalmente poderoso. Y vuelve Jesús, recurre a las escrituras, y finalmente el diablo se va. Entonces aquí hay que entender que Satanás no solamente, por ejemplo, en el caso de los hombres, no va a poner mujeres bonitas, mujeres sensuales, no va a poner fiestas, rumbas, el sexo, ¿sí? el dinero como algo para hacernos caer, sino que también el diablo sabe de Biblia. Yo me atrevería a decir que el diablo sabe más Biblia que los mismos pastores y predicadores de la palabra, y la va a retorcer, la va a malinterpretar para hacernos también caer. Y, y así como hicieron los gabaonitas, ¿sí? Porque miren que el hablar de los gabaonitas debía llevar a Josué y a su pueblo a misericordia, a justicia,
a perdón, lo cual son principios bíblicos, están escritos que debemos vivir con ellos, ¿sí? Pero olvidamos que en capítulos anteriores, incluso desde el libro de Deuteronomio, eh, Josué tenía la orden directa de Dios de entrar a la tierra prometida y acabar con todo el pueblo que estaba allí, con todos sus moradores y tomar posesión de ellos, de no hacer pactos, de no hacer alianzas con ellos. Esa era la orden primaria o prioritaria que tenían directamente de Dios. Era el objetivo final. Y al llevarlos con estos falsos principios, con esta mala interpretación de principios, finalmente Josué y los israelitas toman la decisión que no es, hicieron paz, hicieron pacto y fuera de eso lo juraron por Dios, lo cual ya los obligaba a cumplirlo. Porque la Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea siempre no. Por eso debemos ver cuando la mentira está contraatacando y nosotros nos desviamos sabiamente y ella vuelve y nos ataca, debemos recurrir siempre, por ejemplo, a lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Y así fue como lo vimos en el relato de la tentación de Cristo, que finalmente Dios huye. Y aquí nos metemos un poquito con algo que se llama la guerra espiritual. La guerra espiritual está o sobrevalorada o mal interpretada en las iglesias de hoy en día. Pues se cree entonces que la guerra espiritual es hacer oraciones como: Satanás, yo te ordeno que dejes el cuerpo de mi hija. Satanás, yo te ordeno que me devuelvas la libertad financiera que me has quitado. Satanás, estás derrotado en el nombre de Jesús. Satanás, ya no tienes más gobierno sobre mi vida. Satanás por aquí, Satanás por allá, devuélveme lo que me has quitado. Y incluso nuestras canciones de alabanza también se vuelven en esto. Y no caemos en cuenta que ya no estamos orándole al Dios del cielo, ya no estamos orando a un Cristo que murió por nosotros, sino que le estamos orando a quien está condenado, y las cosas no deben de ser así. Una verdadera guerra espiritual es hacer uso de las escrituras, hacer uso de esa armadura de Dios, que los invito a que la estudien para poder resistir al diablo, pero nuestras oraciones, nuestros cánticos de alabanza, nuestras súplicas son siempre a Dios, el que está arriba, no el que ha sido derrotado. Él, por eso en la carta de Judas, en capítulo 1, que es el único que tiene versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y aquí debemos entender entonces que debemos estar siempre dependientes de nuestro Señor Jesucristo, pues Él, de Papito Dios, del Espíritu Santo, pues son ellos los que pelean las verdaderas batallas por nosotros. Cuarto y último punto, pues se toman decisiones sin consultar a Dios. En el verso 14 se narra cómo Josué hizo pacto y su pueblo sin consultar a Dios. Está escrito explícito, o sea, no hay necesidad de deducirlo ni hacer estudios. Ahí dice: no consultaron a Dios. Y aquí toca entender que sin importar cuán maduros seamos espiritualmente o no, nuestra fe se tiene que demostrar con humildad delante de Dios. Debemos consultar a Dios. O sea, era el mismísimo Josué quien entró al pueblo de Dios a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés logró entrar. Josué, o sea, era un personaje tenaz y él no consultó a Dios. Entonces no importa si somos pastores, si somos bebés espiritualmente, no importa si vamos a la iglesia A la iglesia B o a la iglesia C, si nuestra iglesia tiene cultos de 10 personas, de 100 personas o de 6.000 personas. Siempre debemos consultar a Dios en las decisiones que debamos tomar. Entonces, ¿es de buen nombre querer actuar por amor? Claro que lo es. Lo mismo actuar bajo justicia, bajo perdón,
está bien ser dadivosos con nuestro dinero, con nuestras propiedades materiales, está bien llevar el conocimiento que tenemos de Dios a las demás personas, dar consejería espiritual, dar consejería bíblica, pero todo esto debe ser siempre consultado a la voluntad de Dios. Vamos a ver unos ejemplos del por qué. Suponga que hay una mujer con problemas en su matrimonio y que nosotros hombres estamos casados, estamos en la capacidad de predicar el evangelio, de dar un consejo bíblico. Para esto no hay necesidad de ser un pastor ordenado en una iglesia, solamente tener una comunión directa con Dios, una vida de cambio, de fe, de transformación. Entonces, en teoría sí, sí es bueno, obvio, dar un consejo, llevar a esa persona a través de principios bíblicos a que desarrolle su vida matrimonial, a que crezca espiritualmente, pero si uno como hombre ha sido mujeriego, así ya no lo sea, si la mujer es atractiva para uno físicamente, si yo estoy mal con mi pareja, ¿sí? Así sea un hombre íntegro y lo haya sido y no sepa lo que es la infidelidad, es mejor dar un breve consejo, una pequeña luz para que esta persona se conecte personalmente con Dios o con otra persona y alejarnos de la tentación. ¿Por qué lo digo? Porque así es como opera el diablo, ¿sí? Yo doy un consejo totalmente bíblico, después yo quiero saber si esta persona lo hizo, si no lo hizo, cómo le ha ido, si su situación ha mejorado o no, y es inevitable que ese interés entre ambas partes se forme, es inevitable que yo sienta compasión, que yo sienta pesar, es inevitable que la otra persona empiece a ver en uno admiración, este hombre de pronto me está dando lo que mi pareja no me da, y finalmente las emociones ganan y se termina, por ejemplo, en involucramientos sentimentales. Esto no es inventado, casos de esto se han visto bastantes en las iglesias. Entonces es mejor detectar esto, o mejor dicho, lo detectamos siempre y cuando nuestras emociones, nuestras ganas de actuar, nuestro intelecto estén sometidos a la palabra de Dios y a su gobierno. Otro ejemplo, es correcto cambiar de trabajo si con este trabajo voy a salir de deudas, voy a hacer obras de caridad, va a poder dar un mejor estudio a mis hijos, por ejemplo, voy a poder proveer más para la casa. Claro que es bueno, la palabra de Dios nos invita a pagar deudas, hacer obras de caridad. La palabra de Dios nos invita al diezmo, la palabra de Dios nos invita a proveer para nuestra familia. En teoría sería bueno, pero ¿qué pasa si este trabajo me va a quitar tiempo en mi relación con Dios? ¿Qué pasa si a causa de este trabajo voy a dejar a mi esposa descuidada, voy a dejar a mis hijos descuidados y no les voy a poder dedicar el tiempo necesario para instruirlos en los verdaderos principios de la palabra de Dios, para corregirlos en disciplina y, y más bien intento compensar mi tiempo de ausencia con regalos, dejando la verdadera instrucción y disciplina o amor que mi familia necesita de lado? ¿Qué pasa si en ese trabajo voy a estar expuesto a tentaciones? ¿O qué pasa si al dejar mi familia lejos, por ejemplo, si es un trabajo donde me toque viajar mucho, incluso vivir por fuera, por ejemplo, mi esposa va a estar al acecho de hombres que puedan coquetearle, por ejemplo, ¿sí? Y tratar de tener una relación con ella porque simplemente su marido en teoría la ha dejado? En ese caso es mejor seguir viviendo apretados, en ese caso es mejor seguir pagando nuestras deudas poco a poco, pues la mentira siempre se nos va a presentar como una aparente bendición para nuestras vidas. ¿O creen ustedes, por ejemplo, en el caso de Eva, cuando Satanás le dice que si come de ese árbol va a ser igual a Dios? O sea, eso se vende como una bendición, eso se vende como algo espectacular y Eva cayó. Tercer ejemplo, último ejemplo. ¿Debe un cristiano tragar entero todo lo que escucha en su iglesia, todo lo que escucha de su pastor, todas las prédicas que ven en internet como ustedes que están viendo mis videos? Pues en teoría sí, si estamos malinterpretando lo que dice Hechos Hebreos capítulo 13 versículo 17,
donde se dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero, ¿qué pasa si nuestro pastor está predicando herejías, si nuestros pastores le están metiendo psicología a la prédica, si nuestros pastores nos están moviendo emociones y nos están llevando al arrepentimiento, al crecer y madurar espiritualmente? Pues simplemente no debemos tragar entero. El apóstol Pablo también lo dice en Hechos capítulo 17 versículos 10 y 11, que dicen, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, lo que dice Hebreos 13, pero escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, si la mentira, si la tentación ataca directamente al Señor Jesús, le llegó a Josué, le llegó a Adán y a Eva, que tenía una relación directa con Dios, ¿sí? Cuanto más a nosotros, que somos seres humanos, que somos imperfectos, que tenemos una naturaleza pecaminosa, nosotros como también nosotros como pastores, como predicadores, sacerdotes, no estamos exentos de caer. Por lo tanto es correcto de mi parte invitarlos a ustedes a que profundicen la palabra, si lo que yo les estoy hablando es cierto, si es mentira, si estoy guiado o no por la guía del Espíritu Santo. Finalmente, la luz, la verdad salió a la luz, eh, y esta luz de Cristo va a desenmascarar cualquier falsa doctrina, pero nosotros escuchamos o nosotros decidimos qué doctrina escuchar, qué doctrina predicar, y más aún, mmm, o sea, cuando esta verdad se nos muestra ya no tenemos excusa, pero aún así usted escoge qué predicador escuchar, usted escoge a qué iglesia ir, y usted que predica, usted decide cómo administrar su iglesia, qué evangelio predicar, si es que se le puede llamar evangelio a lo que usted va a predicar. Pues recordemos tanto los que predicamos como los que escuchamos el mensaje de Dios, que no cualquier cosa, no cualquier mensaje que se cite en la Biblia es realmente una prédica, ¿sí? No todo el que diga Señor, Señor entrará con él en el reino de los cielos, dice el mismísimo Señor Jesús. Entonces nosotros nos apegamos a las verdades de este mundo o a las verdades espirituales. Nosotros decidimos si es un Dios el que está a nuestro servicio, un pueblo que le adora y le sirve en medio de la escasez. Nosotros escogemos ver a Dios como un psicólogo que tiene compasión y nos vemos a nosotros mismos como víctimas del pecado, o simplemente confesamos nuestro pecado, vivimos bajo el fruto del Espíritu Santo y bajo los preceptos que Dios manda en su palabra, ¿sí? Creemos nosotros que las buenas obras, actos de medicación, los buenos hábitos de vida, que con eso vamos a ser salvos, que con eso alcanzamos la paz interior, o simplemente somos salvos porque creemos en Cristo por medio de la fe y encontramos la paz que Dios nos da, porque nuestra ansiedad y nuestras cargas simplemente las llevamos a la cruz de Cristo. Actuamos según nuestro ego, nuestra ilimitada sabiduría, o nos pegamos a los planes de Dios, a los pensamientos de Dios, a los planes que Él tiene para nosotros. Nosotros escogemos. Consultemos siempre a Dios para que por medio del Espíritu Santo que habita sobre nosotros o que se mueve sobre nuestras vidas, para que éste nos dé el discernimiento y poder detectar si está entrando mentira a nuestra vida, si está saliendo de nuestra vida, y así apartarnos de ellas y mantenernos firmes en el camino a la tierra prometida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto fue todo por hoy, muchachos. Espero en el nombre de Jesús que esto haya sido de utilidad para ustedes. Hablé aquí de muchos términos, de muchas cosas que se pueden dar para muchísimos otros videos, pero la invitación es a que ustedes también consulten esto por su propia cuenta, que vayan ustedes mismos a las escrituras y que crezcan todos juntos en la fe y en el amor de Dios. Que Dios los bendiga mucho. Hasta luego.